Los diseñadores Santiago García y Laura Lorenzo son Entre Dos. Veremos un nuevo capítulo de León Romano con Begoña Fernández. Y nos meteremos de lleno en el área de oncología del Hospital de León. Te esperamos en nuestro Facebook, Twitter, YouTube y en cazurrines.es. Moda, historia y salud en media hora de pura tele leonesa. ¡Comenzamos! ¿Sabías que? Sabemos que los Principia constituían el corazón del campamento romano y que además eran el lugar donde habitaban los legados. A pesar de ser el centro neurálgico del campamento y que podrían proporcionar gran cantidad de información de esta ocupación romana, no se han podido realizar excavaciones en casi ninguna de las zonas que ocupaba, debido a las edificaciones que actualmente se encuentran localizadas entre estos antiguos vestigios. Aún así, se puede crear una hipótesis de su apariencia y su estructura, ya que seguiría el mismo modelo de otros campamentos romanos que han sido estudiados. Por eso suponemos que su cara exterior estaba formada por rocas calizas y areniscas y que sus muros podrían haber sido revestidos de argamasa o recubiertos con estuco blanco. Los zócalos de estos alzados es bastante probable que estuvieran decorados con pintura de color rojo. Su composición interna también sería semejante a la de otros campamentos, contando con una entrada que daría acceso a un patio porticado, una basílica desde la cual el legado arengaría las tropas, una capilla donde se guardarían los estandartes de la legión junto a la estatua del emperador y bajo la cual se localizaría el pequeño almacén subterráneo donde se custodiaba el dinero de la legión. Una pequeña parte de esta capilla fue descubierta en unas excavaciones realizadas en la calle San Pelayo. Otra de la estancia de estos Principia sería el tesoro, habitáculo en el cual se realizaban las gestiones económicas y se guardaban los libros de las mismas. También debía constar un tabularium, lugar donde se redactaban los informes de todas las actividades realizadas por la legión. El Praetorium, que era la casa del legado, se localizaba justo en la parte norte de estos Principia. Su proceso constructivo resultaba muy similar al del cuartel general, constando de un patio, entrada o recibidor, varias habitaciones para el legado, comedor de invierno calefactado, comedor de verano, despacho, capilla, habitaciones para los esclavos y un establo. Las Domi Tribunorum, o Casa de los Tribunos, se situaban al norte de la Pretentura, separadas por la vía principales de los Principia. Su construcción y distribución interna era igual que la del Praetorium, aunque siempre éstas tenían un tamaño menor. Al norte de los Latera Praetori se localizaba la Retentura, que ha sido la parte que hasta la actualidad ha aportado los mejores datos sobre las edificaciones internas del asentamiento de la Legio VII. Se han identificado parte de los restos arqueológicos aparecidos en su lado oriental de esta zona, como un granero. Junto a ese posible almacén, en el área oriental de la Retentura, es probable que todavía bajo el subsuelo leonés se encuentre un hospital militar o valetudinarium. Aunque en la actualidad no se ha podido localizar exactamente con evidencias arqueológicas dicha construcción, este era el área habitual en el que se situaban este tipo de complejos. Además, esta hipótesis podría cobrar veracidad teniendo en cuenta que fue en la factura de la muralla más próxima a esta zona donde se halló una inscripción dedicada a dioses orientales relacionados con las aguas curativas. Ya hemos conocido las construcciones donde vivían los principales generales o legados romanos, pero ahora nos toca seguir conociendo dónde habitaban los legionarios.
Os presento al doctor García Palomo. Buenos días. Buenos días. El cáncer se cura. La enfermedad se cura y se cura globalmente en el 50% de los casos que tenemos, 50-60% de los casos. Es evidente que un cáncer de mama se cura en un 90% de los casos y un cáncer de pulmón o un cáncer de páncreas se cura en un 10-15% de los casos. Pero hay pacientes que se curan. Sí que es verdad que hemos avanzado desde hace 20 años para acá. En algunos tumores se han producido avances espectaculares, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de pulmón ahora mismo tenemos nuevos fármacos, en cáncer de mama han aparecido novedosos fármacos que aumentan la supervivencia claramente. Melanoma ha sido, por ejemplo, una de las patologías que se ha revolucionado, cáncer colorectal, cáncer de ovario, ha habido patologías que han avanzado. En oncología no hay grandes cambios disruptivos, sino que son pequeños cambios que vamos mejorando la situación. Por ejemplo, la toxicidad de los fármacos ha disminuido de una manera excepcional. Sin embargo, alguien me podría decir, a mí se me sigue cayendo el pelo. Es verdad. Es decir, la quimioterapia sigue produciendo alopecia y esto es un problema que no hemos resuelto, pero hay otras muchas toxicidades que las hemos resuelto de una manera importantísima, que hemos aprendido muchísimo sobre ello y que ahora un paciente oncológico es un paciente que no tiene por qué tener un aspecto diferente al resto de la población, porque eso estigmatizaba en muchas ocasiones, ¿no? Y hemos avanzado también en el conocimiento y en la concertación social, en el sentido de que un paciente oncológico no es visto como un bicho extraño, raro, enfermo, ¿no? Nosotros cuidamos de que esto sea un sitio alegre. Esto no puede ser un sitio triste, porque el enfermo, porque tenga un cáncer, no se va a morir. Y el que se muere está vivo hasta el día que se muere. Entonces, hay que tratarlo como vivo, no como enfermo. Yo recuerdo en el año 95, cuando empezamos, yo me formé en Salamanca, soy charro, así que no sé por qué hago un programa de cazurrines, pero soy charro. Cuando yo empecé mi especialidad, pues había un problema, un paciente con cáncer, un paciente que se jubilaba directamente, y ahora mismo hay muchos pacientes con cáncer que han superado la enfermedad y que se incorporan a su labor diaria profesional sin ningún tipo de problema, y esto es un grandísimo avance porque es una normalización de la situación. Ahora, por ejemplo, incorporamos ya psicooncólogos, que es otro de los aspectos que hemos entendido que tienen que estar presentes en todos los equipos clínicos. La Asociación Española contra el Cáncer tiene su psicólogo, asociaciones de pacientes tienen su psicólogo, y nosotros tenemos nuestros psicólogos incorporados a los servicios, algo que forman o que dan un papel muy importante y un aspecto que muchas veces el médico no tiene cubierto y hay que cubrirlo de otra manera. El concepto de enfermedad y enfermo son cosas diferentes, es decir, la enfermedad es una cosa y vive en un cuerpo, vive en una mente, vive en una familia, vive en una sociedad, vive en definitiva en un enfermo. Es decir, el concepto de enfermo y enfermedad son cosas diferentes. Hasta tal punto es así que la enfermedad puede convivir en personas que no se sienten enfermas. Y esta es la base de la prevención secundaria, ¿no? Es decir, muchas veces a los enfermos los convertimos en enfermos cuando le decimos que tiene una enfermedad. Hasta ese momento no se sienten enfermos. ¿Quién convierte a la enfermedad en enfermo? El médico. Cuando da un diagnóstico, lo transforma en enfermo. Tiene un gran libro Pedro Lainentralgo que se llama Cuerpo y Mente, que habla de todo esto y que nosotros nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado de que tratamos personas, no tratamos células, ni infecciones, ni diabetes, sino tratamos personas. Estamos acostumbrados a decir, voy a ver un cáncer de pulmón o voy a ver un cáncer de mama. No, voy a ver una persona con un cáncer de mama. Cada persona es un mundo, está dentro de una familia, dentro de una sociedad, dentro de una situación, y a cada uno pues hay que transmitírselo de la manera que mejor convenga, ¿no? Se ha hablado siempre, y lo han hablado muchos filósofos en este sentido, de la verdad sostenible y la verdad asumible, ¿no? Es decir, a cada uno hay que decirle su verdad, la que él puede asumir y la que él puede aceptar. No la verdad, porque claro, ¿qué es la verdad? Ya lo decía Pilatos, ¿no? ¿Qué es la verdad? Veritas. Quid est veritas? Quid est veritas?
paciente tiene derecho a saber y a no saber. O sea, el paciente, si no preguntan, es porque no quiere saber. Y a veces preguntan y lo que te están demandando es no la verdad, sino lo que él puede asumir. Explicarles verdades, pero sin apagar la esperanza. Yo a los pacientes les digo muchas veces lo siguiente, y es que la diferencia entre él y yo es que le ha dado la vuelta al bote de tomate y se ha dado cuenta que tiene una fecha de caducidad. Yo no se la he dado, pero la tengo. Tengo fecha de caducidad, pero la tenemos todos. La diferencia es que él la ve y yo no soy consciente de que existe, pero yo mañana puedo estar muerto. El ser humano escribe la letra pequeña entre los dos acontecimientos más importantes de su vida que no decide. Nacimiento y muerte son dos circunstancias que están ahí y que entre ellas escribimos. Y la gente no se quiere morir. Nadie nos queremos morir, a sabiendas de que eso es absolutamente inevitable. Y la enfermedad, por tanto, forma parte de la vida, porque son las trompetas de la muerte. Siempre, sí, es intrínseco. Claro, es intrínseco a la vida. Si has nacido vas a morir, obligatoriamente. La gente no quiere. El objetivo del tratamiento del cáncer es siempre curar. Cuando no se puede curar, bajamos un peldaño. Es vivir más. Y cuando no se puede vivir más, es vivir mejor. Son 3 peldaños, 3 objetivos que tiene cada paciente. Y cada paciente puede decidir. Es decir, un paciente no decide si se cura o no se cura. Es evidente que eso no es así. Pero sí un paciente puede decir y puede elegir tratamientos que le hagan vivir más o que le hagan vivir mejor. Y eso son graduaciones que el paciente establece. Es decir, nuestros objetivos siempre es curar o alargar la vida. Ese es el objetivo. ¿A cualquier precio? No. Al precio que el paciente quiera pagar por alargar la vida. Lógicamente esto entronca con el problema que hablábamos antes de la verdad, es decir, ¿el paciente tiene suficiente información como para tomar decisiones? Pues este es un grave problema, pero para eso está el médico. El médico sí tiene la suficiente información, el médico es el representante del paciente y es el que debe de tomar decisiones en muchas ocasiones a favor siempre del paciente. Y esto es muy importante para que el médico sea independiente, tiene que ser muy independiente, tiene que tener una formación humanista, tiene que tener una formación en psicología, etcétera, etcétera, que le permita tomar una decisión porque representa... El médico es como el abogado en un proceso judicial. Yo trabajar mucho. Llevo tumores digestivos, efectivamente. Bueno, y nada, hago lo mismo que el resto de mis compañeros, trabajar mucho en las consultas, tengo que mirar la cámara, pero es que es imposible. Y ahora mismo está esperando un paciente en la puerta y creo que debo de atenderle. Nosotros estamos representando ante, si me permitís, a lo mejor es muy grandilocuente lo que digo, ante la vida al paciente. Y es el paciente el que tiene que tomar decisiones o el que me tiene que indicar qué es lo que quiere de mí. Ahora mismo hay 2 técnicas de detección precoz importantes, bueno, diríamos que 3, que es el test de Papa Nicolau, la exploración ginecológica, que es la mamografía y que es la colonoscopia. Bueno, nosotros aquí en León estamos haciendo la sangre oculta en heces como pre-screening al verdadero cribado que es la colonoscopia. Hay una 4ª que es la exploración de los lunares, etcétera, y todas esas técnicas están funcionando. El screening hay que recordar que no está detectando gente sana, sino gente enferma que no lo sabe. Por tanto, el screening siempre aumenta el número de enfermos, pero disminuye el número de muertos. Avanzamos más allá, el tema de los biomarcadores. Bueno, el olfato de perro y todo esto es muy antiguo. Es decir, lo que pasa que son técnicas que hay que validar. Por ejemplo, el tema de los biomarcadores se está avanzando rápidamente porque ahora mismo estamos en disposición de detectar células tumorales circulantes y DNA tumoral en sangre periférica. Ya estamos en ello y estamos avanzando en ello y es muy probable que en breve podamos ver que con un análisis de sangre podamos detectar cáncer en fases muy precoces. Estamos muy cerca ya, desde luego León va a ser una de las pioneras que implemente esta técnica. En materia de investigación hemos avanzado también de manera importante, ¿no? Es decir, la investigación es un tema, la investigación clínica es un tema muy importante para poner en marcha nuevos fármacos, nuevos medicamentos que se incorporen al arsenal terapéutico día a día. Bueno, lo que yo hago fundamentalmente es encargarme de coordinar todos los estudios de investigación y los ensayos clínicos y estudios observacionales que llegan de las diferentes empresas farmacéuticas a este servicio. Entonces, cada investigador, cada oncólogo,
recibe una serie de posibilidades de llevar a cabo este tipo de investigaciones y yo me encargo de todo el proceso, desde el papeleo a luego la utilización de los datos que van saliendo bueno, ver cómo funcionan todos esos productos nuevos en investigación en cada uno de los pacientes. En investigación clínica estamos bien, es decir, este hospital investiga, hay muchos hospitales de Castilla y León que hacen investigación, Salamanca, por ejemplo, el Hospital de Salamanca es pionero en investigación, es decir, yo creo que en ese sentido estamos bien, que se puede mejorar, lógicamente, todo es mejorable y yo creo que además siempre tenemos que tener esa idea fuerza de mejorar, de seguir mejorando, pero no estamos mal. Se colabora con la Universidad de León. Sí. Ellos están muy receptivos a hacer cualquier cosa que se les proponga y ellos vienen también a pedirnos cosas. Pues vienen profesores de la universidad que llevan doctorados a hacerlos aquí. Nosotros también llevamos alumnos de enfermería. Yo ahora estoy de prácticas en la UCI y nada, soy estudiante de enfermería de cuarto curso y de prácticas. Aquí solamente pueden venir de cuarto porque es un convenio que hay con la universidad para que el que venga aquí ya esté un poco preparado y formado. Los alumnos que tengo ahora mismo 7 alumnos de enfermería son de cuarto, es decir, acaban en junio. O sea, por eso es un hospital universitario. Por eso es un hospital universitario. A medio y largo plazo el cáncer es una enfermedad que va a ir incrementándose por múltiples razones, porque no conseguimos dar con los mecanismos, estamos aprendiendo mucho, pero no conseguimos dar con los mecanismos que producen la enfermedad. Vivimos en un mundo y en una sociedad enferma, con un ambiente social enfermo, en el sentido de que hay muchos carcinógenos en muchísimos sitios y desgraciadamente, esto es unos datos pesimistas, el cáncer está aumentando en incidencia. Esto no quiere decir que el aumento de la incidencia de cáncer vaya a producir más muertes, pero es muy probable que la incidencia de cáncer vaya progresivamente aumentando por esa razón y porque las técnicas de cribado van a detectar pacientes cada vez en situación más precoz y, como dije antes, el diagnóstico precoz aumenta el número de casos de incidencia y, por tanto, la carga de la enfermedad va a ser progresivamente mayor. Pero, digamos, como elemento esperanzador, la supervivencia, la curación de la enfermedad camina a marchas forzadas y probablemente estemos hablando en muy poco tiempo de que podamos, con fármacos nuevos como es la inmunoterapia, con fármacos nuevos como son las terapias dirigidas, con el diagnóstico precoz y con la educación sanitaria de la población y la participación de toda la sociedad involucrándose en todo esto, estemos hablando de que si las tasas de curación estén en el 50%, estemos hablando de un 70-80% en un futuro cercano. Internet es un elemento neutro, por tanto, el problema de Internet es cómo se utilice, lógicamente. Y entonces hay una utilización doble, incluso yo diría que hasta triple, una utilización por parte de los pacientes de búsqueda de información que les pueda ayudar a seguir alimentando la esperanza de que hay algo que les puede curar. A veces encuentran cosas que les pueden curar y otras veces no. Y hay una segunda trama en este sentido y es la medicalización de la sociedad. La medicalización de la sociedad es un elemento económico fundamentalmente, donde hay mucha gente que se aprovecha económicamente de esta situación. La medicación tiene efectos secundarios y por tanto la medicación solamente debe ser prescrita por un profesional sanitario. La automedicación es siempre muy peligrosa. No, yo en ese sentido quiero ser muy humilde. Yo no quiero descubrir nada porque, oye, sí, pues sí, se puede, pero sí que hay cosas que hay que aportar. Y hay una cosa que es muy importante para mí y es el servicio de oncología ha mejorado mucho, pero necesitamos más. Necesitamos una mejora muy importante, más importante en el servicio de oncología en muchos aspectos, ¿no? Que desde luego la sensibilidad que tiene la dirección del centro y la gerencia del centro van por ahí, o sea que en ese sentido yo cuando interlocuto con ellos no tengo graves problemas para poderles explicar porque lo entienden perfectamente. Sin que los enfermos sean especiales, la enfermedad es especial, tiene unas connotaciones especiales y se necesitan, y ese es mi sueño. Mi sueño es ese y mi sueño es también aportar a la sociedad un elemento muy importante que todavía no tenemos y es decirle a la sociedad que los fármacos en investigación funcionan, pero que cuando esos fármacos los ponemos
en el ámbito real de la situación también funcionan. Y eliminar aquellos fármacos que no funcionan, echarlos, quitarlos de en medio para dar a la sociedad los que verdaderamente funcionan. Eso se llama estudios en resultados en salud y ese es mi sueño, es decir, poder establecer que esto es tan importante como la investigación, incluso más importante que la investigación. Pues yo creo que tenemos que colaborar entre todos, es decir, yo creo que la sociedad, los equipos médicos, los equipos sanitarios en general, los equipos de gestión tienen que involucrarse profundamente y de manera absolutamente propia en todo esto, en la lucha contra el cáncer. Es decir, la lucha contra el cáncer no solamente la hace el paciente, sino que también la hacen los equipos sanitarios y tenemos muchos frentes abiertos en los cuales hay que colaborar en investigación, hay que colaborar en atención sanitaria, hay que colaborar también y hay que humanizar la atención sanitaria y hay que decir a los pacientes que estamos a su disposición. Muchas gracias. ¿Sirvió? Bueno, Yo, Cazurrines desde el blog, hace calor, hace el roce. En tu puta tele todos los viernes a las 11. 987 representando, pasando de modorro. Sale el sol, Meki Hack, Oscar Chamorro. Diddy Souls, Brainstorm, las aventuras de Tadeo Jones. Dime quién lo hace mejor. Mandamos a chulearte a Ferrajón y Yago Inés. Leo todavía está por darse a conocer. Bresh, que te da la talla, no importa la batalla. Capturro tipo duro, no nos duele la metralla. Si vayan donde vayan, demuestran que no fallan. Capaces de hacer himnos con logaritmos que rayan. Oscar Chamorro se encuentra en la producción. Retumba, pone el ritmo y así empieza la función. Acción, ya sé que al escuchar nuestra autoestima mea. Y es que eres carne de cocina.